de secuencia entre 0 y 110 aminoácidos de una región variable, la variación es importante, pero hay 3 regiones que varían más, son hipervariables. Esto lo veo acá, esto mismo lo veo acá en la estructura tridimensional. Las 3 regiones hipervariables están de un lado de la molécula y estas 3 que están en esta pequeña región que se da peritas en rojo, que es el paratopo, ¿sí? Es decir, es el sitio de unión con el antígeno, el sitio de unión con el epítopo. Y acá se ve la estructura tridimensional de este paratopo. Entonces es una pregunta, un paratopo, ¿cuántas regiones hipervariables tiene? 6, 3. 3 de un lado y 3 del otro. ¿Qué es un lado y qué es el otro? De cada cadena que es cada cadena. Liviana y pesada. ¿Se entiende? Un paratopo está formado por una cadena pesada y una liviana. La cadena pesada tiene 3, la parte variable de la cadena pesada tiene 3 regiones hipervariables y la región variable de la cadena liviana tiene 3. En realidad el paratopo está formado por 6 regiones hipervariables. Y un monómero de inmunoglobulina, ¿cuántas regiones hipervariables tiene? 12. Porque en realidad tiene 2, ¿no? Paratopos. ¿Se entiende? Tiene 2. Tiene 6 de un lado y 6 del otro. Esto se ve acá, por ejemplo, en azul, acá se ve L1, L2, L3, son las regiones hipervariables de la cadena liviana. H1, H2 y H3 son las hipervariables de la cadena pesada. Eso forma como ese sitio de interacción con el antígeno. Y estas son los grupos laterales, digamos, de los aminoácidos que son los que van a interactuar con el paratopo. Esto se ve por acá. Esto es la mitad es esto, ¿no? Esto que está acá, esto es el monómero. Acá tengo una región BH de la pesada, BL de la liviana, y los 3 hipervariables, que son 6 y esto reconoce de un lado un antígeno y del otro el antígeno. Usualmente este tipo de estructura tiene una forma de Y con 2 sitios de unión y la región FS. Acá, que no se ve bien, pero créanme que hay una secuencia que es el hinge, que es muy flexible, ¿sí? Y permite acomodar esto en el espacio en forma variable. Y eso es útil cuando el anticuerpo tiene que acomodar, tiene que reconocer epítopes que están separados a distancias variables. Por ejemplo, estos 2 antígenos están separados a una diferente distancia, el hinge se puede tirar, los 2 pedazos tienen libertad para reconocer. Si los sitios están juntos, el hinge en realidad es flexible, permite esa interacción. Cuando se produce la interacción antígeno-anticuerpo, las fuerzas que determinan esa interacción y esa energía de unión siempre son fuerzas débiles, son enlaces no covalentes. Nunca la interacción está determinada por enlaces covalentes. ¿Sí? Quiere decir que siempre la interacción antígeno-anticuerpo es reversible. ¿Sí? Existen diferentes tipos de fuerzas, por ejemplo, enlaces de hidrógeno, interacciones de tipo iónico, donde una región lateral está cargada positiva, otra está negativa, entonces hay una fuerza electrostática que juega en ese sitio. Pueden haber interacciones hidrofóbicas y fuerzas de Vanderbilt, donde principalmente existe un desplazamiento del agua, ¿sí? O de dipolos transitorios que generan interacciones. Cada una de ellas es débil. ¿Sí? Cuando yo tengo muchas interacciones débiles en determinados sitios, puedo aumentar las fuerzas de presión. Pero el segundo elemento importante que favorece la interacción es la geometría de la interacción. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un enlace iónico, tengo una carga positiva de un lado y una negativa del otro, y las tengo muy separadas, esa fuerza es prácticamente inexistente. ¿Sí? Una interacción de carga con una separación importante no es fuerte. En cambio, si esa carga positiva está a una distancia óptima de una carga negativa, se puede generar enlaces fuertes. ¿Sí? Pero eso no depende de la carga, eso depende de la estructura que hay atrás. Depende de la estructura del antígeno y de la estructura del anticuerpo. Por eso, una interacción correcta requiere que haya una complementariedad estructural.
del tipo de lo que los enzimólogos llaman del tipo llave-cerradura, ¿no? Si yo pongo una llave dentro de una cerradura, la geometría de esa interacción dice que cada punto de la llave en realidad está muy cerca de puntos de la cerradura, ¿sí? Si yo tuviera la llave lejos de la cerradura, en realidad ahí no hay ninguna interacción. Esto se ejemplifica con este complejo cristalográfico, con esta estructura dimensional, que tiene el antígeno de un lado y el anticuerpo del otro, y se ve destacado, más claro, más destacado, la superficie de interacción. Y esto nosotros podemos ver, esto es cada uno por separado, ¿sí? Como era, esto es el anticuerpo de este lado y el antígeno de este lado. La estructura separada del anticuerpo y del antígeno. Se ve que existe una complementariedad, donde acá hay un surco, acá hay una prolongación, ¿sí? Entonces podemos jugar, imaginarnos cómo se produce ese tipo de interacción, ¿sí? Cuando hay complementariedad estructural, la fuerza de interacción es alta, ¿sí? Porque cada uno de los pequeños enlaces débiles adquiere una energía óptima de interacción. A partir de esto se definen algunos parámetros, como por ejemplo la afinidad, que es la fuerza de unión entre un único paratopo y un único epítope, ¿sí? Esto se puede calcular de diferentes formas, por ejemplo la constante de disociación, que está caracterizada por la concentración del anticuerpo libre, por la concentración del antígeno libre dividido la concentración del complejo antígeno-anticuerpo. Entonces una constante de alta afinidad, ¿cómo va a ser desde el punto de vista cuantitativo? ¿Va a ser alta o pequeña? Pequeña, ¿sí? Porque el componente principal va a ser el complejo está en el denominador, ¿sí? Y vamos a tener poco anticuerpo libre y poco antígeno libre. Quiere decir que ese cociente nos va a dar un número muy bajo. Hoy decíamos que, por ejemplo, la constante de afinidad de un anticuerpo podía ser 10 a la menos 11 molar. Quiere decir que 0,11 ceros, ¿sí? Y eso es una alta afinidad, ¿sí? La constante de afinidad también se puede representar en el inverso, capaz que a veces lo pueden encontrar en algunos libros, en vez de la KD, la KA. La KA simplemente tiene el denominador arriba y el numerador abajo. Entonces, la KA, cuanto más grande es, mayor es la afinidad. ¿Cómo se representa? No importa, dice lo mismo. Y el valor lo que me está diciendo es la energía, ¿sí? Es la termodinámica de esa interacción. Como decíamos hoy, la cinética también es importante, ¿sí? Y la cinética se mide desde el punto de vista experimental de otra forma, no a partir de la termodinámica. El otro elemento importante es el concepto de avidez. Afinidad refiere a un paratopo y a un único epítope. Por ejemplo, desde el punto de vista formal, para medir una afinidad entre un paratopo y un epítope, yo tendría que tener como mínimo un FAB, que es monovalente, ¿sí? Y un epítope monovalente, un antígeno monovalente. A partir de ahí yo podría medir la afinidad formal de una reacción antígeno-anticuerpo. La avidez tiene que ver como la fuerza de unión entre un anticuerpo completo y un antígeno completo. Un anticuerpo completo es bivalente, es más chico. Por ejemplo, un IgG es bivalente, pero puede llegar a ser, puede tener hasta 10 valencias. Por ejemplo, una IgM que tiene 5 monómeros, que es pentamérica, cada monómero tiene 2 sitios de unión, quiere decir que puede tener 10 valencias diferentes, ¿sí? Entonces, la afinidad es la fuerza de unión de una molécula que es polivalente desde el lado del anticuerpo y polivalente desde el lado del antígeno, ¿sí? Desde el punto de vista formal, no es tan pura esa medida, pero desde el punto de vista funcional sí, porque en realidad lo que funciona es eso, ¿sí? Lo que se está uniendo a veces es un pentámero contra una superficie bacteriana, y la fuerza que a mí me interesa es esa, y no la formal que dice el paratope con el epítope, que es una cuestión que para hacer ciencia está bueno, uno puede entender cuáles son las fuerzas que juegan en eso, pero desde el punto de vista funcional puede no tener importancia. Esto vemos algunos ejemplos acá, por ejemplo, un antígeno que es poco denso en una superficie, así que no hay un gran número antigénico. El tipo de interacción básicamente es monovalente,
¿sí? Porque yo tengo un anticuerpo bivalente, pero no tiene la capacidad de interaccionar con los dos antígenos porque están separados entre sí, ¿sí? Y la avidez de esta interacción es muy baja, porque en realidad yo estoy midiendo casi que la afinidad en este ejemplo. Si yo aumento la densidad, ¿sí?, antigénica, puedo generar interacciones de tipo bivalente con un aumento de la avidez, y en el caso del IgM, como les decía recién, que tiene una estructura pentamérica, ¿sí?, o polivalente, la avidez es muy alta. La fuerza de unión debido a la polivalencia es muchísimo mayor. En solución también, esto es importante, y desde el punto de vista de algunos métodos experimentales que se usaban antes el diagnóstico, ahora se usan cada vez menos, o desde el punto de vista patológico. Por ejemplo, si yo tengo una baja concentración de anticuerpos y una alta concentración de anticuerpos, en realidad se forman complejos antígeno-anticuerpo de tamaños relativamente pequeños, ¿sí? Porque el anticuerpo va a competir para unirse con el antígeno, ¿sí? Y cada complejo va a tender a ser relativamente pequeño. Pasa lo mismo de otro lado, cuando yo tengo una zona en donde el antígeno está en exceso, ¿sí? Y yo voy a saturar todos los sitios de unión del anticuerpo y también se van a generar complejos pequeños. Existe una zona intermedia que se llama zona de equivalencia, donde más o menos tenemos la misma cantidad de antígeno-anticuerpos. Y en esa zona se pueden generar redes bastante grandes, ¿sí?, matrices de complejos antígeno-anticuerpos. Esto se usaba antiguamente para diagnosticar. Si yo tenía un antígeno determinado, lo metía en un gel de agarosa, una técnica que se llamaba inmunodifusión radial, ¿sí?, o inmunodifusión en gel de agarosa, ¿sí? Pongo un antígeno en un pocito con un sacabocado, un agujerito en un gel de agarosa, de eso que se usa en biología. Le pongo el antígeno a determinada distancia, hago otro agujerito con un sacabocado y le pongo el anticuerpo. Eso va a difundir, ¿sí?, y en algún punto se encuentra. Y en algún punto se va a dar esta zona de equivalencia. Y en ese punto se produce una banda de precipitación, que es tan grande que se ve al ojo. Si se ve una banda, ¿sí?, al ojo, es una banda de precipitación. Si yo tengo un antígeno y quiero determinar si un individuo o un animal que está infectado con determinado microorganismo, yo pongo el antígeno, le saco el suero y si me aparece una banda, quiere decir que ese individuo tiene anticuerpos contra ese antígeno. Se usaba bastante seguido como método diagnóstico eso. Esto también es importante porque en medicina los inmunocomplejos se pueden formar en la circulación. Si yo tengo una alta concentración de antígeno, ¿sí?, y empieza a subir la concentración de anticuerpos, y en determinado momento se llega al punto de equivalencia, estos inmunocomplejos grandes se pueden formar en la circulación, ¿sí?, y se pueden depositar en sitios específicos, como por ejemplo en membranas basales de algunos órganos, en particular el riñón, ¿sí? Entonces, los inmunocomplejos a nivel renal pueden generar un proceso inflamatorio muy importante a nivel renal debido a la activación de complementos y a una serie de mecanismos efectores que suceden sobre estos complejos. Entonces, vimos la importancia de la región variable como zona de unión con el antígeno. Vamos a ver algunas cosas relacionadas con la función biológica de la región constante. Ustedes saben que existen diferentes clases de inmunoglobulinas anticuerpos. Esas clases dependen de la región constante de la cadena pesada. ¿Sí? Las regiones variables no participan en la determinación de las clases. Las clases dependen de los dominios constantes de la cadena pesada. Entonces tenemos una clase IgG, IgM, IgA, IgE, IgD con la cadena pesada correspondiente, gamma, mu, alfa, epsilon y delta. Existen subclases también. Dentro de la clase IgG pueden existir en humanos hasta 4 subclases: IgG1, IgG2, IgG3 y IgG4. Cada una de estas subclases está codificada por genes particulares específicos, ¿sí? Y cumple funciones particulares. Existen 2 IgA, IgA1 y IgA2, y bueno, existen diferentes grados de oligomerización. Las IgG son monoméricas, las IgM, si están expresadas en la superficie de una célula, son monómeros,
es un monómero de IgM, pero si es secretado forma un pentámero. La IgA puede ser monomérica, se encuentra mucho dimérico en la circulación y también en mucosa, pero también aparecen formas triméricas y tetraméricas. Acá vemos algunos ejemplos de estructura de diferentes clases. La IgG, la IgD, la IgE son monómeros. La IgA puede aparecer como un dímero, donde acá aparece un monómero y acá aparece el otro monómero mirando para abajo, que se asocian con un péptido, una cadena J, que se une por puentes de sulfuro, ¿sí? Y genera un dímero estable. Y la cadena de IgM, que está formada por un pentámero, también con una cadena J que estabiliza la estructura, y puentes de sulfuro que también fortalecen esa unión. La IgM, como dijimos, tiene una alta avidez, 10 sitios de unión al antígeno, tiene una alta capacidad para activar el complemento, pero su gran tamaño dificulta su difusión a los tejidos. Es buena en la circulación, pero es muy mala para salir de la sangre e ir a los tejidos. Al ser tan grande, difunde muy lentamente. En cambio, las moléculas más pequeñas, como las IgG, ¿sí? Tienen la capacidad de salir rápidamente a los tejidos y poder actuar en ese nivel. Se puede unir a epítopos de membrana, como vimos, y sobre esta estructura unida a una membrana se puede unir el componente C1 del complemento, activando lo que se conoce como la vía clásica. Ustedes vieron después de la inmunidad innata, está la vía de la lectina, la vía alternativa. La vía clásica depende de anticuerpos y lo van a ver bien controlar mecanismos efectores de anticuerpos. Estas son las subclases de IgG, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, que tienen estructuras diferentes, ¿sí? Todas están circulando, las 4 subclases están circulando. La IgA es una proteína, es una inmunoglobulina muy importante en la respuesta a nivel mucoso, ¿sí? Está expresada y secretada por las células plasmáticas a nivel de la mucosa. Se secreta como forma de un dímero, como dijimos recién, de IgA. Este dímero es reconocido por un receptor que está presente en las células epiteliales, por ejemplo, del intestino. Este receptor se conoce como receptor de inmunoglobulina polimérica. Activa un proceso de endocitosis que finalmente se transforma en transcitosis, porque atraviesa todas las células ese proceso de endocitosis. Y cuando llega a la luz intestinal, hay una enzima que cliva proteolíticamente este receptor y libera la proteína hacia la luz. Pero hay una parte del receptor, que es esta parte que está acá en negro, que se va con la proteína, que es lo que vemos acá. Acá está el dímero que está en solución, al que se le agrega este sector en negro, que es lo que se conoce como componente secretorio, que en realidad es una parte del receptor, y ese componente secretorio le da una gran estabilidad a esta proteína en la luz intestinal. Está lleno de proteasas, tanto bacterianas como secretadas por el propio jugo gástrico, intestinales, y esta enzima se mantiene en ese nivel porque justamente está diseñada para actuar en la luz intestinal para proteger el ingreso de los gérmenes que están acá hacia el medio interno. Otra clase de inmunoglobulina muy importante es la IgE, que está en muy baja concentración a nivel plasmático y que tiene una altísima afinidad de unión con receptores que se conocen como receptores Fc epsilon, es decir, que tienen la capacidad de reconocer el Fc con una cadena epsilon, es decir, epsilon de IgE. Estos receptores se expresan de forma preferencial en células, en mastocitos y en eosinófilos, ¿sí? Es tan alta la afinidad que usualmente un mastocito está decorado con IgE libre, ¿sí? Que no está unida al antígeno, ¿sí? Es tan alta la interacción entre el Fc y el receptor que la proteína se fija en esa superficie. Si uno mirara un mastocito de afuera, se acercara a la membrana, lo vería como si fuera un linfocito casi, porque tiene anticuerpos en la superficie. ¿Sí? Pero en realidad el anticuerpo no está anclado en la membrana, sino que está unido a un receptor Fc. Cuando aparece un antígeno, lo que le pasa al mastocito es que se activa y libera el contenido de sus gránulos. Ustedes saben que son ricos en histaminas y en otras sustancias que generan una reacción inflamatoria.
Este tipo de reacción es lo que pasa en las reacciones alérgicas, pero claramente el sistema inmune no se desarrolló para generar alergia, ¿no? La alergia es un problema asociado. Este tipo de respuesta que usa la IgE como mecanismo efector está diseñado para luchar contra parásitos de tipo helminto, es decir, que son estructuras grandes, son gusanos. Un gusano obviamente no puede ser ni pisado por el complemento ni ser fagocitado por un macrófago, ¿no? Porque un macrófago es una célula chiquita y un gusano es terrible pedazo de bicho, ¿no? Entonces, para eliminar un parásito de ese tipo, lo que hace el sistema inmune es decora la superficie del parásito con anticuerpos de tipo IgE. Después vamos a ver cómo se estimula ese tipo de respuesta. Y los mastocitos reconocen eso y liberan todo lo que tienen. Y eso es, digamos, ahí le tiran todo lo que tienen, digamos, ¿no? Entonces, tener una gran respuesta inflamatoria que a veces lo liquida al parásito y a veces no. Pero es la mejor forma que tiene el sistema para poder eliminar este tipo de parásitos. Como subproducto, este tipo de respuesta muchas veces genera alergia, ¿sí? Genera asma, genera una serie de patologías asociadas a este tipo de respuesta. En esta tabla se muestra un poco, en forma muy resumida, las diferentes funciones de cada una de las clases. Una función de los anticuerpos, con esa estructura bifuncional, de un lado reconoce el antígeno, del otro lado genera mecanismos efectores, es la neutralización. ¿Qué entendemos por neutralización? Puedo poner dos ejemplos. Por ejemplo, una toxina, una pequeña molécula que puede generar una reacción tóxica en un tejido. Esa molécula va a interaccionar con un receptor y va a inhibir o activar una vía metabólica que va a desbalancear la fisiología normal de ese tejido y va a generar una toxicidad. Entonces, para que la toxina funcione, tiene que interaccionar con un receptor X. Entonces, ¿qué entendemos por neutralización? ¿Qué sería la neutralización de una toxina? Impedir que el receptor lo reconozca. Ahí va, eso mismo. Impedir que se produzca la interacción con el receptor. Entonces, alcanza con bloquear el sitio de interacción y la toxina no funciona, deja de funcionar. ¿Sí? Se elimina la toxina después por otra vía, pero la neutralización inhibe eso. Existe una cantidad de vacunas que están diseñadas contra toxinas bacterianas, la toxina difterica, la toxina botulínica, etc. Y la función es esa. ¿Qué región del anticuerpo participa en la neutralización? ¿Qué región del anticuerpo? ¿El FC? ¿El FAO? ¿No tiene que ser el sitio de reconocimiento? Es el sitio de reconocimiento de la toxina, es como si fuera el antígeno. Es el sitio de reconocimiento, es decir, es el paratópo lo que actúa acá, ¿no? Es la región variable que interacciona con la toxina y la bloquea. Por ejemplo, si yo corto un anticuerpo con papaína, ¿no? ¿Puedo neutralizar una toxina? Sí. Sí, porque es esa región la que interactúa. ¿Sí? Bueno, la neutralización en realidad la puede hacer prácticamente cualquier tipo de anticuerpo. La IgD en realidad parece como negativa, pero en realidad es porque no se ha demostrado un efecto directo, porque la IgD siempre está presente en la membrana. ¿Sí? Otro ejemplo de neutralización es lo que pasa, por ejemplo, con una proteína viral que tiene que reconocer a un receptor para poder ingresar el virus dentro de una célula. ¿Sí? Yo puedo neutralizar bloqueando esa interacción con el receptor y ahí participa la región variable. Otro mecanismo, otra actividad es lo que se conoce como opsonización, que eso ustedes lo vieron ya. Opsonización es la capacidad de aumentar la fagocitosis de una determinada molécula. ¿Sí? Se que hace apetitoso una determinada estructura para el macrófago. ¿Eso cómo lo hace? Lo hace uniéndose a esa estructura. Por ejemplo, una bacteria es reconocida por anticuerpos a partir de su región variable, ¿sí? Y muestra hacia el exterior un FC.
Los macrófagos tienen receptores que reconocen los FC. ¿Sí? Entonces, un macrófago que reconoce una estructura que tiene FC mirando para afuera, dice, esto me lo tengo que comer. Y lo sabe porque en realidad interacciona con eso. Interacciona porque él tiene receptores y del otro lado está el FC. No es porque tenga ni ojo ni que piense, lo que hace es interaccionar. Y si están los interactores, se produce la interacción y se activa la fagocitosis. Las principales clases que favorecen la autorización son la IgG1 y la IgG3. ¿Sí? Porque sí, los principales receptores FC son receptores para la cadena gamma. También existe otra actividad funcional que es sensibilizar las células natural killer mediante un mecanismo efector que se conoce como citotoxicidad celular dependiente del anticuerpo. ¿Sí? Una célula infectada con virus, por ejemplo, expresa epitopeptidales en su superficie, hay anticuerpos que se pegan a esos epitopeptidales por soluciones variables, dejan los FC para afuera. Estos FC son reconocidos por receptores FC que reconocen FC que están en los natural killers, y cuando se produce esa interacción, el natural killer libera sus gránulos cargados en perforina y granzima que produce la citotoxicidad celular de la célula blanca. Esa citotoxicidad depende del anticuerpo. Si no tuviera el anticuerpo, no se produciría la unidad. ¿Sí? O sea que el anticuerpo es como un adaptador, ¿sí?, entre la célula infectada y la natural killer. Y ese adaptador tiene dos partes. Una parte que reconoce el antígeno, y otra que está de un lado, y otra parte que reconoce al receptor FC que está en la célula natural killer. Como vimos recién, también puede sensibilizar los mastocitos. Acá la clase que participa básicamente es la IgE, porque los mastocitos tienen receptores FC para la cadena EPSI, que es la que determina la clase IgE. Como vimos también, la IgM es un fuerte activador de complemento por la vía clásica, pero las IgG también. También las diferentes clases se distribuyen de forma diferente en los diferentes tejidos. ¿Sí? Por ejemplo, el transporte a través de epitelios principalmente lo hace la IgA. El transporte a través de la placenta, y esto es algo que van a ver en la discusión grupal sobre el conflicto real que tienen ahora en un rato. Principalmente este transporte lo realizan la IgG1 y la IgG3, y esto pasa porque la placenta tiene un tipo de receptor FC gamma que se llama neonatal, que se expresa frecuentemente en la placenta, que permite el transporte específico del IgG1 y del IgG3. No deja pasar el resto, deja pasar solamente esos isotipos. Y esos anticuerpos maternos que pasan en la circulación fetal que brindan inmunidad en las primeras etapas de la vida al neonato. También en relación a lo que tiene que ver con la capacidad de difundir a sitios extravasculares, vimos que todas las que son monoméricas tienen una buena capacidad de difusión, pero la IgM, que es un pentámero, difunde muy mal, ¿sí?, por su tamaño. Y en esta línea, después fíjese, digamos, están las concentraciones en sérica, siendo la IgG1 la más concentrada, y como ven, la IgE en realidad está hiperdiluida, está 3 por 10 a la menos 5 molar, no, en realidad debe ser miligramos mililitros, está muy diluida, digamos, y aún así podemos poner importantes. Algunos conceptos para finalizar. Existen algunas definiciones, como por ejemplo, determinar qué son los determinantes isotípicos de un anticuerpo. ¿Sí? Son regiones de secuencia que determinan qué isotipo o qué clase tiene ese anticuerpo en particular. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo una IgG1 de ratón y una IgM de ratón. ¿Dónde van a estar las diferencias? En la cadena liviana no. ¿No? En la cadena liviana sí. En realidad las dos son capas, ¿no? Va a estar en la región constante de la cadena pesada. Pero en esas regiones diferenciales puede haber secuencias que determinen el isotipo. Y esto es desde un punto de vista experimental. Es decir, antes de que fuera fácil secuenciar proteínas o ácidos nucleicos, lo que la gente hacía era inmunizar
otro animal, por ejemplo, un conejo con un eje G1 del ratón, ese conejo me iba a reconocer ciertos epítopes como extraños, porque esta es la ratón, no el conejo, ¿sí? Y esos epítopes iban a ser diferentes, de acuerdo fue de eje 1 o eje M. Y el cruce de reacciones me determinaba determinantes que me servían para definir un eje 1 o un eje M. ¿Sí? Esto refiere a que la eje G1 y el eje M tienen secuencias diferentes. Y esos determinantes se llaman isotípicos. Es decir, son los determinantes que caracterizan el isotípico. Existe otro tipo de determinantes conocidos como alotípicos. ¿Sí? Entonces, acá tenemos la misma molécula, IgG1, ratón, pero de cepas diferentes. Y acá vemos que hay muchos determinantes que son iguales. Este es igual, este es igual. Pero en algunos lugares puede haber pequeñas diferencias. ¿Sí? Porque ustedes saben, entre individuos de la misma especie puede haber pequeñas diferencias, puede haber polimorfismos a nivel génico que justamente da la diversidad genética de una población. Estas pequeñas diferencias que se dan entre moléculas digamos, iguales se conocen como determinantes alotípicos. ¿Sí? Esto, por ejemplo, se ha estudiado mucho, por ejemplo, en pacientes politransfundidos, ¿sí? Que se le dan otras funciones de sangre en donde uno no sabe exactamente cuál es el alotipo específico de cada donante. Entonces un individuo puede reconocer un alotipo raro como extraño y generar un anticuerpo contra ese alotipo. Entonces justamente se analizan los determinantes antigénicos que determinan el alotipo. Y la tercera definición es lo que se conoce como determinantes idiotípicos. ¿Sí? Y acá se da en el mismo individuo, por ejemplo el mismo ratón. ¿Sí? Yo agarro una IgG1 de un ratón que se obtuvo a partir de la inmunización de un antígeno A y otro anticuerpo del mismo ratón, del mismo individuo, que fue obtenido por la inmunización de un antígeno B. Toda la parte esta es igual, ¿no? Toda la parte constante es igual, pero como este anticuerpo reconoce el antígeno A y este reconoce el antígeno B, el paratopo de este antígeno va a ser diferente al de este antígeno, al de ese anticuerpo. ¿Entiendes? Las regiones variables van a ser diferentes, porque van a reconocer antígenos diferentes. Estas regiones variables, en sí mismo, para otra especie, pueden convertirse en epítope, en antígeno. ¿Entiendes? Y esos determinantes antigénicos de las regiones variables se conocen como idiotopos. Y el conjunto de idiotopos se conoce como idiotipo. La definición de idiotipo, ahora se habla cada vez menos, pero hace 20 años se manejaba como un mecanismo regulador. Cuando un individuo genera una respuesta inmune, genera una variedad importante de regiones variables, algunas de esas regiones variables pueden ser reconocidas por el propio individuo como extrañas y generar una respuesta anti-idiotipo. Y si ustedes dicen, si eso pasa, también se pueden proponer que exista una tercera ola, ¿no? La respuesta antidiotípica puede generar una tercera ola de anticuerpos que reconozcan en la segunda ola y así tener una red de idiotipos, antiidiotipos que parecería jugar un rol importante en la regulación de la respuesta inmunológica. Ustedes saben que hasta ahora vimos la estructura de la inmunoglobulina secretada, pero una inmunoglobulina es un receptor celular, es un receptor de membrana. Esto es una IgM monomérica unida a la membrana, tiene una región transmembrana y prácticamente las inmunoglobulinas no tienen una región citosólica, tienen 3 o 4 aminoácidos. Esto no alcanza para generar un mecanismo de traducción de señal hacia el interior. Por eso requiere la formación de un complejo receptor que es la inmunoglobulina más 2 proteínas que se llaman Ig-alfa, Ig-beta o CD79A, CD79B. Y estas moléculas sí tienen en su región citosólica la capacidad de generar un mecanismo de traducción de señal que vamos a ver mañana cómo es que se activa. Lo vamos a ver mañana. Y finalmente esto resume
los mecanismos efectores de la respuesta de anticuerpos, que fue básicamente lo que vimos. Entonces, bueno, muchas gracias.